Hola a todos, bienvenidos y ahora vamos con un recuento de la historia del dinero así a grandes rasgos. El resumen comienza previo a todo un sistema de leyes y monedas que datan de milenios. En el tiempo antiguo existió maneras complicadas de intercambio sin la existencia del dinero que conocemos. Una de ellas fue el famoso trueque, que como todos saben es un intercambio aproximado o equivalente de bienes materiales o de servicios por otros de distinta naturaleza y uso. Cuando hay un trato sobre dicho intercambio entre dos partes, se realiza una permuta, se entrega una cosa distinta por otra que supla la necesidad propia de otras personas. Este intercambio es milenario, tiene aproximadamente registros de más de 12.000 años antes de la era actual. Podría haber iniciado con la aparición de la sociedad agricultora ganadera, cuando la humanidad abandonó su tradicional estilo de vida nómada y se asentó en distintas regiones para cultivar la tierra. Aunque algunos antropólogos afirman que no se ha descrito ninguna comunidad en la que el trueque existiera como el medio principal de acceso a bienes, lo que debilita la concepción de que el trueque era una fase previa a la aparición del dinero. Y aunque el intercambio era una especie de crédito entre productores, la verdad es que al no ser autosuficientes, las sociedades primitivas se veían obligadas a comerciar bienes por bienes, es decir, un intercambio. Posteriormente pasamos a la obsidiana, la Anatolia, es decir, un cristal volcánico utilizado para herramientas. En la Edad de Piedra se utilizó hace aproximadamente 12.000 años, previa a nuestra era, como una especie de moneda de pago. Aunque hay muy poca información al respecto, pero sí era una roca muy valiosa para esa época y se pudo haber utilizado como una especie de dinero. Aproximadamente 2.000 años después se comenzó a utilizar el grano como mercancía de intercambio. Esto cambiaba las condiciones ya del trueque y se llegó a utilizar también varios tipos de especies para poder comerciarlos como referencia de productos. Otros elementos que también se utilizaron como objetos de referencia y de primer orden previo a las monedas fueron las barras de sal, piezas de coral, barras metálicas, trigo e incluso animales como las vacas. La primera forma de dinero, aunque no en el sentido estricto de la actualidad, lo encontramos hace más de 2.000 años antes de la era actual en la antigua China, quienes comenzaron a utilizar las cipreas, que son una especie de caracoles de especial belleza por sus colores muy suaves y con un bonito aspecto de porcelana. En la misma China, con el tiempo, se comenzó a usar como dinero las partes metálicas de palas y cuchillos de hierro y bronce, principalmente por la utilidad que tenían como herramientas, porque eran muy útiles en la función cotidiana, además de ser duraderos en el tiempo. Al ser populares se crearon versiones de menor tamaño sin afilar y con inscripciones exclusivamente como monedas. Podemos decir que las primeras monedas, como las conocemos actualmente, quizás surgieron en el Asia Menor, aproximadamente unos 600 años antes de Cristo, todo para facilitar el comercio y la recaudación de los impuestos. El león de Lidia, esa es la moneda oficial acuñada más antigua que se haya documentado. Se encontró en Turquía aproximadamente en el año 650, fabricadas por el rey Aliates, hechas de oro y plata, aunque hubo también de cobre, el bronce y de hierro. Más adelante aparece Marco Polo, un mercader de Venecia que vivió entre 1254 y que viajó por la ruta de la seda y llegaron a la corte de Kublai Khan unos 3 años después, pasando 17 años de su vida antes de volver a Italia. En esa época Marco Polo descubrió y documentó algo parecido al papel moneda que tenemos. Pero era simplemente una lámina negra derivada de la corteza del moral, una especie de árbol, y llevaba la firma de varios funcionarios. También tenía un sello rojo brillante que había sido autenticado por el mismísimo emperador chino Kublai Khan. El gran Khan anunció que la corteza del árbol que llevaba la estampa oficial era dinero. Ordenó que así sea y así nomás se convertía en dinero. De hecho, el papel moneda comúnmente llamado dinero fiat, pues en latín significa que así sea. Se le llamó popularmente jiaozi la moneda, no la receta de comida china. Fue el primer billete que apareció alrededor del siglo X en Chengdu, la capital de Sichuan, en China. Se concibió en la dinastía Song entre 1960 y 1279, esto para sustituir a las pesadas monedas que ya eran de hierro común pero muy grandes, y entonces se emitía una especie de pagaré por algunos bienes y comenzaron a circular a manera de billetes. Para evitar la falsificación, el jiaozi tenía múltiples sellos bancarios, además de tener la pena de muerte a alguien que quisiera pasarse de listo y se le sorprendiera falsificando los billetes.
Pero como ha pasado incluso en nuestra época moderna, la tentación rápidamente se hizo irresistible en China y la dinastía Song emitió demasiados jiaozi, el equivalente a imprimir dinero de la nada. La falsificación empezó a ser cada vez un problema más grave. Unas décadas después de su invención, el jiaozi estaba devaluado y desacreditado y valía apenas el 10% de su valor nominal. Por ese motivo, en Occidente permanece por siglos el uso de la moneda de metales preciosos como oro y plata. Pero paralelo a toda esta evolución del dinero, también la banca tenía su nacimiento, desde lo que llamaríamos un banco de comerciantes en la Mesopotamia, que hacía préstamos de granos a los agricultores y negociantes que transportaban bienes entre las ciudades desde aproximadamente 2000 años antes de Cristo, en Fenicia, Asiria y Babilonia. Luego, una versión más moderna en la antigua Grecia y durante el Imperio Romano. Los prestamistas otorgaban créditos, pero también recibían depósitos e intercambios de monedas. Pero bien, la figura más próxima a la de un banco moderno fue en ciudades de gran comercio como Florencia, Venecia y Génova en Italia a finales del periodo medieval. Los famosos bancos de las familias Bardi y Peruzzi durante el siglo XIV incluso tuvieron sucursales en otras partes de Europa. Pero el banco italiano más famoso fue el de Medici, fundado por Juan Medici, que lo convirtió posiblemente en la familia más rica de Europa. Con la figura de los bancos ya plenamente establecida nace el patrón oro, que previamente se hacía monedas del metal precioso, pero para efectos prácticos se guardaría posteriormente en bóvedas y circularía en su lugar billetes que estaban respaldados por el oro en los bancos. El patrón oro clásico comenzó en 1717 en Inglaterra, cuando sucesivas leyes fijaron la convertibilidad de la moneda en cantidades y calidades específicas de oro, cuando el prominente Isaac Newton, el físico matemático, incluyó en un ensayo sobre el sistema monetario una proporción de oro a plata que definía una relación entre las monedas de oro y el penique de plata, que iba a ser la unidad de cuenta estándar en la ley de la reina Ana de Gran Bretaña. Esto hizo que Inglaterra tuviera de facto el patrón oro desde ese año. Ya para el siglo XIX, muchos países tenían el patrón bimetálico. Gran Bretaña tenía un patrón desde principios del siglo, mientras que el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso, Escandinavia y el Lejano Oriente tenían el patrón de la plata. A este punto aparece Norteamérica durante la conferencia de Bretton Woods en 1944, donde nació el Fondo Monetario Internacional y también el Banco Mundial. El famoso economista John Keynes propuso usar una moneda universal para comercio de las naciones, le llamarían Bancor. Pero los Estados Unidos, como siempre, sacaron provecho de la idea y terminaron imponiendo el dólar norteamericano. Sin embargo, se decidió adoptar el dólar estadounidense para dicha finalidad, siempre que el sistema de la Reserva Federal sostuviera el patrón oro. Tal cosa duraría muy poco, ya que en 1971, como consecuencia de un déficit comercial y un enorme gasto en guerras de los norteamericanos, como siempre, el entonces presidente Richard Nixon impuso un shock económico en el cual se suspendió definitivamente la convertibilidad directa del dólar respecto al oro. Eso significó que Estados Unidos abandonaba el patrón oro y, para darle, entre comillas, solidez al dólar, cruzaron el Atlántico y se fueron hasta donde los árabes en 1973, y mediante un acuerdo entre Estados Unidos y los saudíes para mediar el precio del barril del petróleo y tasarlo en dólares gringos. A cambio, Arabia Saudita recibiría armamento y protección en sus bases petrolíferas. Este acuerdo se fue expandiendo al resto de países, consiguiendo un aumento de la demanda del dólar americano a cambio del petróleo, lo que generó que Estados Unidos manejara la economía global, lo cual sigue en la actualidad, aunque perdiendo bastante hegemonía cada año. Para el 27 de junio de 1967 se instaló el primer cajero automático creado por Shepard Barron y comercializado por la firma británica de la Rue, en una sucursal del banco Barclays. Dichos cajeros luego se perfeccionaron y se extendieron por todo el mundo hasta llegar a lo que hoy conocemos como los ATM y las tarjetas de crédito, lógico, el famoso dinero plástico. Ya para finales del siglo XX, 1990, aparecieron los sistemas de pago electrónico, también conocidos como EPS por sus siglas en inglés. Es un sistema de pago que facilita la aceptación de transacciones en línea a través de la Internet. Así comenzó la era del comercio electrónico, siendo pioneros en este método de triangulación con los bancos SafetyPay y el más conocido PayPal.
Junto a este sistema evolucionaron los teléfonos móviles, ahora smartphones, hasta tener instaladas aplicaciones de pago electrónico y conectados a la internet. Aterrizando en la era actual, el 3 de enero del 2009 entra en funcionamiento la primera red peer-to-peer, basada en criptografía bajo el nombre de Bitcoin. Con una creación y gestión de forma descentralizada, su creador usó el alias de Satoshi Nakamoto para introducir esta tecnología. Se dice que podría ser un grupo de programadores asentando mucho de las ideas existentes de la comunidad cyberpunk al lanzar la red Bitcoin y sus correspondientes fichas nativas, los Bitcoins. El fervor de las criptomonedas se impulsa desde el año 2012 aproximadamente, y ya para el 14 de abril del 2021, la empresa gestora de criptoactivos Coinbase hace su debut en la Bolsa de Valores de Nueva York, una de las más poderosas del mundo. Y para finalizar, El Salvador desde el 7 de septiembre del año 2021 se convierte en el primer país en adoptar el Bitcoin como divisa de curso legal junto al dólar estadounidense, siendo el último eslabón en la evolución del dinero y compitiendo directamente contra el dinero fiat, pero no sabemos cómo continuarán las criptomonedas, que no son bien vistas por los gobiernos ya que limitan sus poderes sobre la economía en general. Y este ha sido un resumen corto, conciso y directo sobre la historia del dinero. Si has llegado hasta el final, muchísimas gracias por apoyar, puedes suscribirte y compartir este material para seguir creciendo en esta comunidad. Sin más que agregar, nos vemos para la próxima. Chao.